Hola, en el tema 3 vamos a ver conceptos de nutrientes y alimentación. Vamos a ver en qué consisten los bioelementos, las biomoléculas, que las podemos después subdividir en biomoléculas inorgánicas y orgánicas. Y dentro de estas las orgánicas, sobre todo, vamos a centrarnos en lo que es un glúcido, lo que comúnmente se llama hidrato de carbono o carbohidrato, ¿vale? Un lípido, grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos ya veremos más adelante, que lo retomaremos en el tema 5, porque es la base de la herencia genética. Y finalmente tenemos las biomoléculas orgánicas, que son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Dentro de las biomoléculas de tipos orgánica, vamos a ver los glúcidos en primer término. Glúcido, el término correcto es glúcido, ¿vale? Glícid en catalán, glúcid también, pero glícid sobre todo, o glúcido, ¿vale? En castellano, también se llama hidrato de carbono o carbohidrato. ¿Por qué? Porque básicamente es un carbono hidratado. Ahora lo veremos. Esto viene aquí porque son biomoléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Es decir, un carbono hidratado, ¿no? Porque el hidrógeno y oxígeno forman parte de la molécula H2O del agua. ¿Puede haber otros átomos que estén ahí en estas moléculas de glúcidos? Sí, ¿vale? Hidrógeno, azufre, fósforo, etc. ¿Qué significa glúcido? ¿Vale? Glúcido significa dulce en griego, con lo cual ya veis que el azúcar es dulce. A nivel general, ya veremos que algunos tienen funciones estructurales y no necesariamente son glúcidos, pero bueno, cuando hablamos de glúcidos todo el mundo piensa o azúcares en la glucosa, en la fructosa, la galactosa, ¿vale? La lactosa, etcétera. ¿Cómo podemos clasificarlos? Como monosacáridos, disacáridos o polisacáridos, ¿vale? Y como decíamos en biología, la nomenclatura es muy fácil y si tenemos presente lo que significan los sufijos y los prefijos podemos sacarlo todo. Monosacárido, mono más sacárido. Mono, un solo tipo, sacáridos de azúcar, ¿vale? Con lo cual están formados por un solo tipo, ¿vale? Son glúcidos formados por un solo tipo de azúcar, ¿vale? Disacáridos formados por dos tipos de azúcares, ya veremos ahora, y polisacáridos formados por múltiples tipos, o está formado por más que tipos, por múltiples azúcares. Los monosacáridos, como su nombre indica, ya hemos visto, está formado por un solo tipo de azúcar. ¿Vale? ¿Cuáles tenemos aquí? Por ejemplo, la glucosa, la galactosa, la fructosa. Normalmente son moléculas solubles en agua, dulces, blancas y cristalinas. ¿Cuál conocéis vosotros? El azúcar refinado, glucosa pura, ¿vale? Cristaliza, la fructosa también, ¿vale? Son blancos, normalmente la fructosa también, son dulces y son solubles, si no, no lo pondríamos en el café. Pues la glucosa es el más abundante, se encuentra en la uva, en las frutas, ¿vale? Es importantísimo, ¿vale? No tenéis que saber las fórmulas, no tenéis que saber nada ni dónde está, ¿vale? Pero sí que es un monosacárido y un ejemplo como mínimo, ¿vale? Pues estaría bien, ¿vale? Monosacárido son solubles en agua, dulces, ¿vale? Cristalinos, blancos y formados por un solo tipo por una sola molécula de azúcar, ¿vale? Tenemos la glucosa, la galactosa y la fructosa. Esta es una biomolécula formada por una solo azúcar, ¿vale? Obviamente de un solo tipo, si solo hay una, solo puede ser de un solo tipo. Disacárido. Aquí ya tenemos dos, la unión de dos monosacáridos.
También son solubles en agua, son dulces, ¿vale? Son cristalizables. Se pueden hidrolizar, se pueden romper, significa hidrolizar, sí. ¿Cuáles tenemos? Algunas os sonarán. La maltosa, por ejemplo, Malta, ¿no? La reserva energética en la avena, ¿vale? Cibada es avena en castellano y está formado por dos glucosas. La maltosa son dos glucosas unidas. Una glucosa 1 más una glucosa 2 unida a través de un oxígeno. No tenéis que saber esto, pero sí que es la maltosa que os suene y es un disacárido. Más que la maltosa, mejor os suena más la lactosa, sin lactosa, ¿no? Que ahí, eso lo veremos más adelante en los temas de intolerancias, etcétera, ya la segunda parte. Pero la lactosa, que hay mucha gente que es intolerante a la lactosa, es el azúcar de la leche, ¿vale? Y está formado por una glucosa y una galactosa, que lo hemos visto antes, ¿vale? Son dos monosacáridos, la glucosa y la galactosa. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que hoy en día toma leche de vaca, aun siendo intolerante a la lactosa, y no le sienta mal la leche de vaca. ¿Por qué? Porque muchas leches están siendo comercializadas, aunque no lo digan, con la lactosa hidrolizada, la rompen. ¿Vale? Tengas o no tengas intolerancia, nunca te enterarás si tomas estas leches, porque como ya está la lactosa, ya está hidrolizada, ya está separada en sus elementos, en sus monosacáridos constitutivos, la glucosa y la galactosa, tú no tienes lactosa ya. Tienes glucosa allí y galactosa, pero la lactosa ha sido degradada, con lo cual, por mucho que tengas intolerancia, ¿vale? Bueno, ya perfilaremos esto en la segunda parte, pues no te enterarás. O la sacarosa, ¿vale? La caña de azúcar, la remolacha, etcétera, que son dos monosacáridos unidos y los azúcares típicamente dulces, la glucosa y la fructosa. Y finalmente los polisacáridos, ¿vale? Hay la unión de muchos ¿vale? Muchos monosacáridos. Como hay la unión de muchos polisacáridos, muchos monosacáridos, ¿vale? Son moléculas mucho más grandes, no son de una o dos azúcares, sino que pueden ser N quiere decir miles. Como decíamos, es cierto que los azúcares son dulces, porque hemos visto en el caso de los monosacáridos y de los, ¿vale? Con la glucosa, por ejemplo, y los disacáridos con la sacarosa. Pero los polisacáridos no son dulces, ¿vale? Y no solo son dulces, sino pueden ser insolubles. Pero son muy importantes e indispensables porque tienen funciones biológicas importantísimas, como una función de reserva energética, y aquí encontraríamos que son azúcares, en el fondo son glúcidos, el midón, ¿vale? O el glucógeno, ¿vale? Aquí la glucosa no está mal, ¿vale? Ya hemos visto que son monosacáridos. Y funciones estructurales, como la celulosa en plantas, la quitina, todo esto son azúcares, ¿vale? Son glúcidos. Y se pueden dividir en tres tipos: los homopolisacáridos, los heteropolisacáridos y los heterósidos. Lo que me interesa es que veáis los homopolisacáridos. ¿Qué quiere decir? Son polisacáridos, lo hemos dicho. Está formado por más de un azúcar, poli. Y encima son homo, ¿vale? Del mismo tipo, homo y polisacáridos. Azúcares, poli muchos y homo iguales, ¿vale? Pues está formado por muchos monosacáridos de un solo tipo. Importantísimo, el midón. No tenéis que saber que por el midón, por ejemplo, el arroz tiene mucho midón, pues son células, ¿vale? Es una molécula, que se acumula en células especializadas vegetales para acumular energía, ¿vale? Por eso tomamos o comemos arroz, porque nos brinda energía, este midón que tiene. O glucógeno, glicogen en catalán. Se almacena en el hígado. Cualquier runner avanzado sabrá la función del glucógeno, importantísima para maratones. Y en la musculatura lisa,
¿vale? Y es una acumulación sucesiva de múltiples, ¿vale?, moléculas de glucosa. El glucógeno está formado por múltiples moléculas de glucosa que cuando sean necesarias, porque hay un consumo de glucosa, porque hay un ejercicio importante, sean necesarias para su metabolización, para su uso, para su degradación, para obtener energía, pues el glucógeno será dividido, será reducido a glucosas, van a ser consumidas. El glucógeno es como una acumulación, es una manera de acumular glucosas. Heteropolisacáridos. Sacáridos poli, múltiples, y hetero, distintos. ¿Vale? Pues está formado por más de un tipo de monosacáridos distintos. Encontramos aquí la pectina, el agar-agar, ¿vale? La arabinosa, bueno, no tenéis que saberoslas. Solo a nivel de definición de que es un heteropolisacárido, que es un homopolisacárido, pero no vamos a entrar en más detalle. Y los heterósidos está formado por una parte glucosa y otra parte que no es glucosa, ¿vale? Tenemos muchos tipos, los glucolípidos, gluco de glucosa, de glúcido, ¿vale? Y lípidos. Glucolípido forma parte de las membranas celulares. Bueno, no hace falta que lo sepa. Sí que es un heterósido, la gran definición, la frase de arriba, pero no entraremos en más detalle. O glucoproteínas, proteínas con una parte glucosa porque normalmente están en la membrana celular.